Saludos, seguimos entonces continuando con el libro de Genón. Habíamos quedado en el capítulo 22, entonces vamos a continuar con el capítulo 23. Se llama Sacramentos y Ritos Iniciáticos. Entre el exoterismo religioso, que es abierto a todas las personas, y el esoterismo iniciático, que es reservado a una élite, existen varios grados intermedios, los cuales también serían exotéricos con X, ya que no proveen ciertas cualificaciones en el individuo como requisito. Estos estados intermedios pueden llegar a confundirse con los ritos iniciáticos, especialmente en la concepción de los especialistas, entre comillas, los occidentales. Por lo tanto, el autor utiliza el término de samskara, que son ritos de agregación de la tradición hindú, la cual está más clara en estas distinciones. Por ejemplo, los ritos upanayama permiten el paso de un individuo de una casta a otra. En determinadas tribus, los jóvenes o niños pasan por ritos sacramentales para ser considerados hombres. En ambos casos, no se exige una determinada cualificación, sino que todos los de esa casta o jóvenes pueden realizar el rito de samskara o sacramento sin ninguna restricción más que su deseo. Cabe mencionar que en los ritos religiosos o los sacramentos no existe un segundo nacimiento, como se entiende en las iniciaciones, que son una regeneración en el dominio espiritual, sino una regeneración en el dominio psíquico. Por lo tanto, operan en lo individual. Finalmente, en los ritos iniciáticos no se puede renunciar o separar al ser de su carácter de renacido, mientras que en los ritos exotéricos no se perpetúa dicha condición. Se puede renunciar, incluso ser excluido o expulsado de ella, como fue expuesto en capítulos anteriores. En este capítulo es interesante entonces aclarar que para los hindúes, para poder pasar de una casta a otra casta, recordemos que ellos tienen sistemas de casta, de los brahmanes, de los satriyas, de los vaishyas y de los sudras, así como están los chandalas o los descastados, los ativarna y los avarna, por encima de las castas o por debajo de las castas. Y para pasar de una casta a otra, pasa por estos ritos de agregación que serían los samskaras. Todos ellos en conjunto pudieran entenderse como un rito en sí mismo, pero desgregado en varios ritos. Eso es común en el hinduismo. En otras formas tradicionales no se ve así. Se ve prácticamente un solo rito que pasa de un grado de realización a otro. Por eso se menciona precisamente de que en el cristianismo los sacramentos serían reconocidos como también como samskaras. Sería la otra forma tradicional que pudiese ser equivalente al hinduismo en ese sentido. Recordemos nuestros sacramentos: bautizo, penitencia, confirmación, matrimonio, ordenación sacerdotal, unción de los enfermos y Eucaristía. Sería también equivalente a los sacramentos o los samskaras, mejor dicho, del hinduismo. En las demás formas tradicionales se tiene solamente el rito exotérico y luego el rito iniciático. Serían, vamos a decirlo, abruptos, mientras que el hinduismo y el cristianismo tienen de manera gradual, transicional, ritos intermedios. Lo que refería el autor también hacia el final, en capítulos anteriores, es que en el exoterismo yo puedo ser expulsado, por decir un ejemplo, de la Iglesia Católica, puedo ser expulsado de cualquier religión y mantener mi individualidad, mientras que en el caso de una vía iniciática, por más que yo renuncie, deje de asistir a la escuela o que ellos me execren, me rechacen, me repudien, yo seguiría siendo un iniciado. Ese carácter no se pierde nunca. Capítulo 24, plegaria y la encantación. Como en el esoterismo y el exoterismo,
También existen confusiones respecto a los encantamientos y las plegarias. Las plegarias, peticiones, pertenecen al dominio psíquico, por lo tanto, al orden individual. Es pedirle a la fuerza de la colectividad a la cual se pertenece. Es así de interés práctico, contingente y a veces groseramente utilitario. Se pueden generar milagros entre mayor y más antigua sea la colectividad, mayor será su fuerza. Mientras los encantamientos, que es acción ritual, pertenecen al dominio iniciático, espiritual, y a pesar de requerir de ciertos soportes externos, como las palabras o los gestos, los mantras, actúan directamente en los estados del ser, ayudando a armonizarlos y jerarquizarlos en una comunión perfecta, expansión horizontal de cada estado y su posición vertical de los diferentes estados. En este caso, los mantras, como vehículo iniciático que vibra rítmicamente, repercutiendo en la extensión de la individualidad en sus modalidades extracorporales, dirigen a subir hasta su fuente, identificándose con la misma, y generan la toma de posesión consciente y voluntaria de los estados del ser. Cabe destacar que el autor no considera para nada despreciable las plegarias, siempre y cuando sea dirigida a la entidad colectiva en su justa medida y sin adorar o divinizar, pues esto forzosamente supone la existencia de algo exterior. En el exoterismo se puede considerar las gracias como una influencia espiritual descendente, siempre y cuando se cumplan las reglas o normas rituales. El autor menciona entonces que es profundamente legítimo que un individuo, incluso un iniciado, haga uso de las plegarias, siempre y cuando él esté consciente de que lo que está haciendo es algo exotérico y que le está pidiendo a un corpus psíquico, a un egregor, a un colectivo. Por ejemplo, en el caso de la cristiandad, la comunión de los santos viene siendo este cuerpo egregórico, este cuerpo psíquico colectivo al cual se le está pidiendo un descenso. Obviamente, al yo querer mejorar mis condiciones en este plano, en esta vida, eh, vamos a decirlo terrenal, como una suerte de milagro, obviamente estamos hablando de un descenso, estamos hablando de algo que se encuentra en un estado individual superior hacia algo fenomenológico, algo que se manifieste. Puede ser a través de salud, puede ser a través de otros tipos de peticiones. Más, sin embargo, el encantamiento viene siendo más bien un proceso de ascenso, una tasa vibracional, como hemos hablado del famoso Om o del Amén, que más bien nos coloca en un estadio en donde el individuo busca ascender hacia su fuente, por hablar de un ascenso, o podemos hablar también de una interiorización hacia el verdadero ser, que sería tal vez un mejor símbolo. Entonces, en este orden de ideas, mientras el encantamiento es un proceso que vincula la individualidad hacia su interior, hacia un proceso de trascendencia de los estados del ser, la plegaria es más bien un proceso de descenso. En resumen, pudiéramos decir que el encantamiento busca que el individuo sea quien aspire a reencontrarse con el verdadero ser, mientras que en la plegaria, en la petición, lo que se busca es que este ser más bien le dé una gracia a una individualidad que se encuentra, vamos a decirlo así, abajo, pidiendo un beneficio en el plano material. Aquí también quisiéramos hacer otra aclaratoria a propósito de los sacramentos, del capítulo que habla justamente de los sacramentos. Esto es porque hemos visto en el caso de la cristiandad
que se ha generado una suerte de mezcla o de confusión en lo que es la expresión religiosa, entiéndase iglesia católica o protestante, incluso ortodoxa, del cristianismo originario, del cristianismo primitivo, el cual era de carácter eminentemente iniciático. Recordemos que Jesús, el Cristo, era judío, esa era su religión, ese era su exoterismo con X. Y él, como bien mencionado, es Cristo, es decir, ungido, un iniciado, tenía justamente una suerte de escuela iniciática con sus discípulos, con sus más allegados. Entonces, aclaramos esto porque el trabajo o la misión iniciática de Jesús el Cristo fue a través de dos principales pilares, que fueron justamente el bautizo y la Eucaristía. Por lo tanto, los sacramentos generados posteriormente en el seno de la Iglesia Católica, pero que potencialmente estaban allí en el seno del propio cristianismo primitivo, se encuentran circunscritos entre estos dos principales pilares, el bautizo y la Eucaristía. Lo que queremos decir con esto en pocas palabras es que ya en el bautizo y en la Eucaristía había una escuela iniciática en sí misma. Lo que ha hecho el tiempo, la cristiandad posteriormente, ha sido disgregar la gran potencialidad de estos dos ritos a través de samskaras, a través de sacramentos o grados intermedios de realización espiritual. El hecho de que no sean bien comprendidos el potencial del bautizo y de la Eucaristía y que se hayan generado estos estadios intermedios, incluso pudiéramos acotar como un acto providencial, no significa o no menoscaba el poder iniciático, la potencialidad iniciática de sus ritos, de su origen, porque aquí está la transmisión de la influencia espiritual de origen no humano en el cristianismo primitivo. Simplemente que se hayan comprendido mal a lo largo de los siglos o que se hayan banalizado o que se haya perdido parte de su importancia, de su significancia, de su significado a lo largo de los tiempos, no menoscaba la transmisión de la influencia espiritual, a menos que el rito haya sido alterado, como muy bien lo explica Guénon capítulos anteriores. Es decir, que si la persona que me la está transmitiendo opera regularmente con el rito y él a su vez recibió esta cadena, esta transmisión, entonces la tradición se ha mantenido incólume. Ahora bien, si las personas que lo operan no saben lo que están haciendo o lo utilizan, digamos, de manera banalizada y se le ha dado abiertamente a toda la masa del pueblo sin exigir cualificaciones, esto solamente lo único que está haciendo es tirarle perla a los cerdos. Sin embargo, insistimos en ello, esto no significa que no existan seres cualificados que sí hayan recibido estos ritos y que hayan seguido transmitiéndolo de manera regular y de manera ortodoxa. Entonces, lo que estamos aclarando en este punto es que el trabajo de los sacramentos como un todo en el cristianismo esotérico, en el verdadero esoterismo cristiano, viene justamente en bloque, en estos bloques de estos 7 sacramentos, en donde los pilares fundamentales son el bautizo y la Eucaristía. Por lo tanto, si la persona o el individuo recibió regularmente y a través de una transmisión de una cadena no de una cadena ininterrumpida en el tiempo, de una cadena que no ha sido cortada, coaccionada a lo largo de los siglos y recibió bien su primera comunión y su bautizo, entonces esta persona potencialmente
puede trabajar sus ritos como un iniciado. Simplemente lo que le haría falta es justamente lo que se ha perdido, es decir, la doctrina, es decir, un maestro hábil, la enseñanza. Esto es lo que se ha ido perdiendo en todo caso, no el rito en sí mismo, sino la enseñanza detrás del rito. Sin embargo, siempre existirán almas muy intuitivas que podrán de alguna manera volver a reencontrarse con la fuerza y la sabiduría y la potencialidad del rito. ¿Por qué? Porque efectivamente ahí está el rito y ahí está el símbolo. Los símbolos están también bien resguardados en el seno del cristianismo, simplemente para aquella alma que esté bien cualificada.